Una anciana sin hogar camina sola por un camino helado. Está a punto de rendirse, cuando un carruaje se detiene frente a ella, y lo que parecía el final, resultó ser el comienzo de algo hermoso. Bienvenidos a Voces del Alma. Antes de comenzar, no olviden dar me gusta y contarnos desde dónde nos están viendo. Su presencia nos da fuerzas para seguir contando estas historias. Era invierno en Santa Esperanza, y la ciudad despertaba envuelta en una suave neblina que se deslizaba por los tejados como un velo. Los gallos cantaban apagados por el frío. El sonido de las escobas golpeando las aceras rompía el silencio matutino, y el aroma del pan caliente salía de las panaderías, mezclándose con el humo de las chimeneas. El aire olía a leña húmeda y nostalgia. En la parte alta de la ciudad, donde las casas coloniales guardaban recuerdos de tiempos mejores, una gran casa color marfil resistía el paso del tiempo. Era la casa de los Domínguez, una familia respetada que vivía en comodidad y ocupada en sus asuntos. Allí, durante 40 años, había vivido y trabajado doña Rosa Vargas. Una mujer de casi 70 años con mirada mansa y manos curtidas por el jabón y el invierno. Su rostro, tranquilo y cansado, llevaba la huella de toda una vida vivida al servicio de otros. Cada mañana, antes de que el reloj marcara las 5, Rosa ya estaba despierta. Se levantaba en silencio, se abrochaba su viejo abrigo de lana y recogía su cabello con una horquilla que guardaba como un tesoro desde su juventud. Caminaba con paso lento por los largos pasillos de la casa, cuidando que sus pantuflas no hicieran ruido. En la cocina encendía la estufa, soplando con cuidado sobre las brasas frías, y preparaba el café para todos. Luego regaba las plantas de las ventanas, aunque el frío las había marchitado un poco. Conocía la casa como la palma de su mano. Sabía qué tabla del piso crujía, qué taza prefería cada uno y cómo calmar a los nietos con una sola palabra. Había visto nacer y crecer a los hijos de los Domínguez, los cuidó cuando enfermaban y los consoló cuando lloraban. Soportó injusticias, aguantó gritos y sonrió en los días grises. Rosa era el alma invisible de la casa, la que estaba en todas partes y a la vez en ninguna. Su habitación, un cuartito pequeño al fondo del patio, era su refugio. Allí colgaban 3 cosas, un rosario gastado, una fotografía en blanco y negro de su madre y un mantel bordado por sus propias manos con las palabras, «Que Dios bendiga este hogar». Ese rincón humilde era todo su mundo. Pero en esa mañana helada algo se sentía diferente. No era solo la corriente fría que se colaba por las rendijas, sino un nuevo silencio incómodo. Cuando Rosa entró a la cocina, notó que los frascos estaban cambiados de lugar y los cuchillos ordenados de otra manera. Escuchó risas desconocidas que venían de la sala. Cuando se asomó, la vio, una mujer joven de unos 20 años, con cabello liso y uniforme reluciente, que sonreía mientras recibía instrucciones de la señora Domínguez. Rosa se quedó paralizada. «Ah, Rosa», dijo la señora al verla, con una sonrisa que parecía amable pero no lo era. «Justo quería hablar contigo». Rosa se secó las manos en su delantal, sintiendo un ligero temblor en los dedos. Dio unos pasos al frente en silencio. «Ella es Carmen, nuestra nueva ayudante», dijo la señora. «Ya sabes, a veces se necesita alguien más joven, más ágil». El corazón de Rosa se apretó, y entonces con voz suave pero firme, la señora agregó, «Has hecho mucho por nosotros, Rosa, no lo niego, pero ya estás grande. Es hora de descansar. Es mejor para todos». Esas palabras, envueltas en cortesía, dolieron más que cualquier grito. Rosa no respondió, solo miró el mantel sobre la mesa, ese mismo que había bordado años atrás con hilos de esperanza. Sintió un nudo en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Le entregaron un sobre con unas cuantas monedas, una sonrisa incómoda y un gracias por todo que sonó a despedida definitiva. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de algo inevitable. ¿Qué sería de ella ahora? ¿A dónde iría sin familia, sin hogar, sin nadie que la esperara? Cuando cruzó la puerta principal, el viento helado le golpeó el rostro. El cielo estaba gris y las calles empedradas parecían más solitarias que nunca. Caminaba lento, sosteniendo en la mano una pequeña maleta,
mientras la nieve comenzaba a caer en suaves copos sobre su cabello canoso. Nadie salió a despedirla. Nadie la llamó por su nombre. El carruaje se alejó lentamente por el camino nevado, dejando atrás una nube de polvo blanco y el sonido apagado de las ruedas hundiéndose en el hielo. El conductor, un hombre tosco con sombrero de ala ancha, apenas levantó la mano en señal de despedida antes de desaparecer en la ventisca. Doña Rosa Vargas quedó sola, de pie al borde del camino, con el viento golpeándole el rostro y las manos apretando el mango de un bastón de madera. Llevaba puesto su abrigo más grueso, aunque ya poco ayudaba contra el frío que calaba hasta los huesos. A su lado, una vieja maleta atada con una cuerda gastada se mecía con el viento, como si ella también temblara de miedo. Frente a ella se extendía el pequeño pueblo de San Lucas del Norte, cubierto por una capa de nieve que lo hacía parecer dormido. Las casas con techos empinados y chimeneas humeantes se alzaban en silencio bajo un cielo gris que prometía más tormenta. Casi no se oía nada, salvo el crujir de la escarcha bajo sus botas y el silbido del viento entre los árboles desnudos. Era un paisaje hermoso, pero triste, como si todo estuviera hecho de soledad. Doña Rosa comenzó a caminar con paso lento, arrastrando su maleta y apoyándose en el bastón. Cada paso era una lucha. La nieve se hundía bajo sus pies y el aire helado le cortaba la respiración. Después de unos minutos divisó una pequeña tienda de abarrotes, la única con luz encendida en toda la calle principal. Empujó la puerta con dificultad, haciendo sonar una campana, y el calor del interior la envolvió por un instante. Detrás del mostrador, una mujer de rostro bondadoso la miró con sorpresa. Rosa, tratando de sonar calmada, dijo con voz temblorosa: «Buenas tardes. ¿Usted no sabe dónde vive Teresa Vargas? Es mi sobrina. Ella dijo que estaría aquí». La mujer dudó un momento antes de responder. Bajó la voz y con mirada compasiva dijo: «Lo siento, señora. Su sobrina se fue hace varios meses. Se fueron al sur, creo, pero nadie sabe bien por qué». El corazón de Rosa se apretó. Sintió un ligero mareo y el bastón casi se le resbaló de las manos. Guardó silencio unos segundos, tratando de mantenerse firme. Luego asintió lentamente con una sonrisa triste y murmuró: «Entiendo. Muchas gracias, hijita. Que Dios la bendiga». Salió de la tienda sin mirar atrás. Apenas cruzó el umbral, una ráfaga helada le golpeó el rostro. Las lágrimas se mezclaron con la nieve que caía sin piedad. Caminaba sin rumbo fijo, con la mirada perdida entre los copos que danzaban en el aire. Nadie la esperaba, nadie conocía su nombre. Avanzó hacia las afueras del pueblo, donde el camino se abría hacia las montañas del norte. Un sendero blanco que parecía perderse en el cielo. No sabía por qué seguía caminando en esa dirección. Tal vez porque un alma herida siempre busca un rincón donde sufrir en silencio. Cada paso se hacía más lento. La nieve le llegaba hasta los tobillos, el bastón se hundía y el aire le quemaba los pulmones. Finalmente, sin fuerzas, cayó junto a una roca cubierta de escarcha. Se sentó con dificultad, abrazando su maleta como quien abraza su última esperanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, primero calientes, pero pronto congeladas por el viento. «Tal vez aquí termine todo», susurró con voz temblorosa. Cerró los ojos, resignada, mientras la nieve comenzaba a cubrir su abrigo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón debilitado. Y cuando el último pensamiento parecía desvanecerse, un sonido lejano rompió la calma. Cascos de caballos acercándose por el camino. ¿Sería el fin, o el comienzo de algo que cambiaría su destino para siempre? Doña Rosa levantó la cabeza lentamente. A través de la neblina distinguió una silueta oscura avanzando entre los copos de nieve. Un carruaje tirado por 2 caballos se acercaba, y en él un hombre con sombrero y largo abrigo de cuero marrón la miraba con sorpresa. Este encuentro, tan inesperado como el mismo invierno, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Entonces el silencio de las montañas se rompió. Un sonido leve pero creciente. Casco sobre la nieve. Doña Rosa abrió los ojos lentamente, y a través de la neblina blanca vio la silueta de un carruaje acercándose por el sendero. El crujir de las ruedas de madera,
el resoplido de los caballos y la figura firme al frente sosteniendo las riendas. Un hombre de rostro curtido y mirada atenta. Era Tomás Herrera, un ranchero de unos 40 años con el ceño fruncido, no por enojo sino por costumbre. La vida en el campo le había enseñado a leer el cielo y las almas. Y cuando vio a la anciana acurrucada al borde del camino, supo que no podía pasar de largo. Detuvo el carruaje con un leve chasquido y bajó de un salto. El viento helado le golpeó el rostro, pero no se detuvo. ¿Está perdida, señora?, preguntó con voz seria pero cálida. Doña Rosa levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos por el frío y las lágrimas, brillaban como si cargaran todo el cansancio del mundo. Me quedé sin hogar, respondió con voz temblorosa. Mi sobrina ya no está aquí. Tomás guardó silencio unos segundos. En su mirada no había lástima, sino comprensión. Sin decir palabra, se quitó su grueso abrigo de cuero y lo puso sobre los hombros de la mujer. El contraste entre sus manos grandes y firmes y las de ella, pequeñas y frías, decía más que cualquier palabra de consuelo. Desde el carruaje, 6 pequeños rostros lo observaban con atención. Eran sus hijos, envueltos en mantas y sentados entre cajas y bultos. La mayor, Catalina, tenía 14 años y la expresión responsable de quien está acostumbrada a cuidar de otros. Junto a ella, Mateo de 13 años, fruncía el ceño con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sofía, la tercera, mantenía la mirada baja y tenía el corazón tierno. Los gemelos, Lucas e Isabel de 8 años, cuchicheaban entre ellos con los ojos muy abiertos. Y entre todos, la pequeña Emma de 5 años abrazaba una muñeca de trapo y miraba a la anciana con ternura. Nadie hablaba, nadie reía, solo observaban en silencio, como si entendieran que ese encuentro tenía algo de sagrado. Tomás tomó a Rosa de la mano y la ayudó a ponerse de pie. No puede quedarse aquí, dijo con firmeza. El pueblo está lejos y el frío no perdona. Suba al carruaje. Ella dudó un momento, miró al suelo, luego la mirada sincera del hombre y finalmente asintió. Gracias, hijo, susurró apenas audible. Tomás la ayudó a subir y los niños se corrieron para hacerle espacio. La cubrieron con mantas gruesas mientras el carruaje volvía a ponerse en marcha. Los caballos resoplaron y avanzaron cuesta arriba dejando huellas profundas en la nieve. Doña Rosa se acomodó abrazando su pequeña maleta y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al calor humano. El sonido de las ruedas, el ruido del viento y la risa suave de los niños le devolvieron una sensación olvidada. La sensación de pertenecer a algún lugar. Mientras el paisaje blanco se extendía hasta el horizonte, Tomás mantenía la mirada al frente. No dijo nada, pero en el fondo de su ser sabía que ese encuentro no era casualidad. Algo más grande que el frío y la distancia los había puesto en el mismo camino. Y aunque nadie lo sabía aún, ese día marcado por la nieve sería el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿qué secreto guardaba Tomás? ¿Por qué un hombre con 6 hijos viajaba solo por esas montañas heladas? Y lo más importante, ¿qué haría cuando llegaran al rancho y Doña Rosa descubriera la verdad? El viento silbaba entre los pinos y el carruaje continuaba su lento camino por el sendero nevado. Doña Rosa, envuelta en la manta gruesa, estaba sentada entre los niños que la observaban con esa mezcla de curiosidad y respeto que solo conocen los corazones puros. Nadie hablaba, solo se escuchaba el crujir de la nieve bajo las ruedas y el suave resoplido de los caballos. Tomás Herrera, sentado firmemente en el lugar del cochero, de vez en cuando lanzaba una mirada hacia atrás. La figura de la anciana, encorvada por el frío pero digna, despertaba en él un sentimiento extraño. No era lástima, era algo más profundo, tal vez empatía, tal vez algo que había quedado enterrado bajo capas de silencio y soledad. Después de un largo trayecto, Tomás tiró suavemente de las riendas y detuvo el carruaje al borde del camino. Luego bajó, se sacudió la nieve del abrigo y se acercó a Doña Rosa. Se quitó el sombrero, como quien se dispone a hablar con respeto. Me llamo Tomás Herrera, dijo con voz grave. Hace un año perdí a mi esposa y a nuestro hijo más pequeño. Fue un invierno tan cruel como este.
Desde entonces crío solo a mis 6 hijos en el rancho Los Pinos. Guardó silencio unos segundos, como si el aire pesara. Tengo poco que ofrecer, señora, pero tengo una casa honesta, comida en la mesa y corazones que necesitan calor. No busco caridad ni le ofrezco lástima. Solo quiero proponerle algo. Usted necesita un hogar y yo necesito una abuela para mis hijos. Alguien que los escuche, que los abrace cuando yo no sé qué decir. Doña Rosa lo miró con sorpresa. No esperaba palabras tan sinceras ni una oferta tan generosa. No la obligo a nada, continuó él. Pero si acepta quedarse a vivir con nosotros, tendrá un lugar digno. Una habitación cálida, comida cada día y respeto. Siempre respeto. Ella bajó la mirada. Nadie nunca le había ofrecido un lugar sin pedir algo a cambio. Nadie nunca le había dicho, usted tiene valor así nomás. Sus manos temblaban, no por el frío sino por la emoción. Y cuando volteó la cabeza hacia los niños, vio como la pequeña Emma le sonreía con esa sonrisa suave que solo pueden dar los inocentes. Entonces supo que debía decir que sí. Gracias. Gracias, señor Herrera, dijo con voz apagada pero firme. Acepto, no solo por el techo, sino porque siento que Dios me trajo aquí por alguna razón. Tomás asintió en silencio, le extendió la mano y cuando doña Rosa la tomó, sellaron un pacto sin firmas ni condiciones. Simplemente 2 almas heridas que se encontraron a mitad del invierno. El viaje hasta el rancho fue largo y helado, pero dentro del carruaje se encendió una llama invisible. Ya no era solo un camino, era el comienzo de algo nuevo. Doña Rosa, aunque exhausta, se sentía extrañamente ligera, como si el alma comenzara a sacudirse el polvo del olvido. Finalmente, tras atravesar un bosque cubierto de escarcha, ante sus ojos apareció una casa de piedra y madera, sólida pero sencilla, con columnas torcidas por los años y un techo cubierto de nieve. Frente a la entrada, varios pinos se alzaban como guardianes silenciosos. Era una casa que no pretendía perfección, pero prometía refugio. La chimenea expulsaba una ligera columna de humo, señal de vida. Las puertas de madera se abrieron con un suave crujido y los caballos entraron por el camino principal dejando sus huellas en la nieve recién caída. Tomás ayudó a doña Rosa a bajar y los niños saltaron del carruaje con energía contenida. La miraban en silencio, esperando. No sabían qué papel ocuparía ella en sus vidas, pero intuitivamente sentían que ya no estarían completamente solos. Al entrar, fueron recibidos por el calor de la casa, como un abrazo. El interior era modesto, una sala amplia con alfombra gastada, una mesa de madera con marcas de muchos años de uso y una chimenea donde ardía un fuego manso, casi tímido. En el suelo había juguetes regados, en el sillón ropa sin doblar y en la cocina platos esperando ser lavados. El dulce caos de una casa sin madre. Tomás colgó su sombrero junto a la puerta y con voz que sonaba más calmada que de costumbre dijo, «Bienvenida al rancho Los Pinos, doña Rosa. No es un palacio, pero es nuestro hogar». Ella recorrió el lugar con la mirada. En cada rincón había una historia que aún no conocía. Y sin embargo, algo en su corazón le susurraba que podría quedarse, no por obligación sino por elección, porque tal vez entre esas paredes desordenadas encontraría lo que había perdido muchos años atrás, pertenencia. Doña Rosa soltó un largo suspiro y por primera vez en mucho tiempo sonrió. No a alguien más, no por cortesía, sino a sí misma. Había llegado a un lugar donde tal vez podría volver a florecer. Pero algo extraño sucedió esa noche. Cuando todos dormían, doña Rosa escuchó pasos en el pasillo. Pasos que no eran de ninguno de los niños. ¿Quién más vivía en esa casa? ¿Qué secreto guardaban esas paredes? El primer rayo de sol se coló entre las ramas de los pinos como un suspiro cálido, tocando los vidrios empañados del rancho Los Pinos. Era temprano aún y la casa dormía entre crujidos de madera y los últimos sonidos de la noche helada. Pero en la cocina ya se movía una figura con andar acostumbrado y alma despierta. Doña Rosa, con un chal de lana sobre los hombros y el cabello recogido en un moño apresurado, observaba en silencio desde el umbral. Allí, frente a la estufa, estaba Tomás con el ceño fruncido, no de enojo sino de concentración,
tratando de revolver una olla de avena mientras leía una lista arrugada de quehaceres. «Falta sal», dijo ella con una leve sonrisa. Tomás levantó la mirada sorprendido. Doña Rosa entró a la cocina y con suavidad le quitó la cuchara. «Déjame ayudar. Hijo, a esto estoy acostumbrada». Era una frase simple, pero con ella algo cambió en el aire. Tomás se hizo a un lado sin protestar y por primera vez en mucho tiempo la cocina se llenó de otro ritmo, ordenado, cálido, maternal. Esa misma tarde, mientras la nieve seguía cayendo suavemente sobre el techo del rancho, Doña Rosa decidió ponerse manos a la obra. Nadie tuvo que pedírselo. El instinto de cuidado y orden que había guiado toda su vida despertó en ella nuevamente. Comenzó por lo que mejor sabía hacer: limpiar y devolverle alma a la casa. Abrió las ventanas para que entrara el aire fresco, aunque el viento helado se colaba con fuerza. Sacudió las mantas, dobló la ropa, acomodó las cosas en los estantes y barrió cada rincón con el mismo esmero con el que una madre limpia la habitación de su hijo enfermo. La casa, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó poco a poco a despertar. Luego encontró aguja e hilo y con sus manos firmes volvió a coser botones desprendidos y remendó calcetines rotos. Lavó las sábanas, encendió la estufa y entre el sonido de la leña crepitando, encendió una vieja radio que estaba en el estante. De ella salió una melodía instrumental suave, casi celestial, que llenó la casa de una paz que hacía tiempo no se sentía. Cuando el aroma del café comenzó a mezclarse con el olor de la madera, Doña Rosa llamó a las niñas. «Vengan, hijitas», dijo con una sonrisa cálida. «Hoy vamos a hacer pan». Las pequeñas se miraron con curiosidad y pronto estaban junto a ella con las manos hundidas en la harina. Se reían, tiraban harina al aire, se manchaban las mejillas sin preocuparse por nada. Doña Rosa las guiaba con ternura infinita, les enseñaba a sentir el olor de la masa, a sentirla viva entre los dedos, como si les revelara un secreto antiguo. «El pan no se hace con fuerza, hijitas», decía. «Se hace con amor, como se hace la vida». La estufa comenzó a calentar el ambiente y las primeras hogazas subían lentamente, dorándose con el dulce aroma de canela y mantequilla. El aire, antes frío y sin vida, se llenó de esa fragancia cálida que hablaba de hogar, de familia y de esperanza. Los niños, que hasta ese día andaban en silencio, comenzaron a reír y a correr por los pasillos. Sus voces llenaban la casa como pájaros recién liberados. Se escuchaban pasos ligeros, risas y el murmullo de preguntas curiosas. Por primera vez en mucho tiempo, la vida volvía a ese rincón perdido entre las montañas. Desde las puertas del granero, Tomás observaba la escena en silencio. Tenía los brazos cruzados, el rostro serio como siempre, pero en el fondo de sus ojos algo había cambiado. Veía como esa mujer, llegada de la nada, se movía entre sus hijos con una ternura que ya no recordaba. Dentro de él algo se ablandaba, como si el invierno de su alma también comenzara a derretirse. No era hombre de palabras fáciles ni gestos dulces, pero entendió, sin necesidad de hablarlo, que esa anciana no era una carga ni una visita temporal. Era una bendición, una presencia sencilla que traía paz donde antes solo había cansancio. Tomás levantó la mirada al cielo gris y agradeció en silencio. No sabía si era suerte, destino o la respuesta de Dios a una oración que nunca pronunció en voz alta. Pero sabía una cosa: desde ese día nada volvería a ser igual.